Hola jóvenes, ¿qué tal? Bueno, pues ya llegó la semana en la que vamos a dar inicio a lo que sería nuestro semestre, Introducción a las bases de datos. Primeramente, para dar introducción a este tema o a este semestre, lo que vamos a hacer es, vamos a ver algunos conceptos básicos de lo que sería las bases de datos. Conceptos que ustedes tienen que saber manejar para yo poder referir algunos conceptos técnicos y ustedes puedan entender bien la esencia de lo que sería el tema o de manera general lo que serían las bases de datos. Como conceptos básicos tenemos el concepto dato. En informática, un dato es la expresión general que va a describir aquellas características de la entidad sobre la que se opera. En la estructura de datos, un dato es la mínima parte de la información que recibe el computador a través de distintos medios y que es manipulada mediante el procesamiento de algoritmos de programación. Como tal, el concepto dato ya habíamos visto que en informática era la materia prima que ésta necesitaba para poder proyectar información. Vamos a conocer en base de datos como un dato toda aquella información que nosotros necesitamos conocer de alguna manera sobre algo o alguien. En este caso, aquí nos está comentando, ¿sí? Un dato es la expresión general que va a describir aquellas características de la entidad sobre la que se opera. En este caso, lo que quiere decir es que, por ejemplo, si yo estoy eligiendo una identidad persona, ¿sí? Los datos son aquellas características que yo necesito saber sobre esa persona. En este caso puede ser edad, puede ser género, puede ser fecha de nacimiento, puede ser mm, nombre, apellido paterno, etcétera. ¿Sí? Su contenido puede ser prácticamente cualquiera, estadísticas, números, descriptores, que por separado no tienen relevancia para los usuarios del sistema, pero que en conjunto pueden ser interpretados para obtener una información completa y específica. ¿A qué se refiere este párrafo? Bueno, si yo como persona informática pretendo a ti como analizador o como cualquier lector darte solamente una edad, o darte solamente la fecha de nacimiento, o darte solamente el apellido paterno, probablemente tú digas, ok, esta serie de números que son en el caso de la edad. O si yo te doy nada más las fechas de nacimiento, probablemente tú me digas, ¿y ahora qué es lo que yo tengo que hacer con esa edad? ¿Sí? De manera individual, los datos no tienen ningún tipo de lógica hasta en el momento en que son procesados y ese procesamiento componen en sí la información que nosotros necesitamos digitalizar en la informática para que ésta precisamente eh, cumpla su objetivo final, ¿sí? Recordemos el semestre anterior que nosotros habíamos comentado que la informática como objetivo principal era procesar datos para convertirlos en información. Entonces, de aquí sacamos la parte en la que nosotros comentamos que la materia prima de la informática es el dato, ¿sí? Y su producto final es la información. Entonces, aquí nosotros ya estamos volviendo a reafirmar que en sí el dato solamente es una pequeña característica sobre una entidad, ¿sí? Que nosotros queremos manejar. Estas entidades pueden ser personas, estas entidades pueden ser países, estas entidades pueden ser carros, estas entidades pueden ser cualquier tipo de objeto que tú necesites analizar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Si nosotros quisiéramos entender una entidad carro, ¿cuáles son los datos que nosotros pudiéramos saber sobre ese carro? Muy bien, los datos que nosotros pudiéramos entender sobre ese carro, pues puede ser la marca, el modelo, número de cilindros,
tipo de frenos, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar. En la informática, más específicamente en las bases de datos, nosotros tenemos varios tipos de datos, ¿sí? Vemos que en la informática, cuando hablamos de un tipo de dato, nos referimos a un atributo que se indica al computador respecto a la naturaleza de los datos que se dispone a procesar, ¿sí? Por ejemplo, algunos tipos de datos son caracteres, que son dígitos individuales que se pueden representar mediante datos numéricos del 0 al 9, letras de A a Z u otros símbolos. Caracteres Unicode. Unicode es un estándar de codificación que permite representar más eficazmente los datos, permitiendo así hasta 65.535 caracteres diferentes. Numéricos pueden ser números reales o enteros, dependiendo de lo necesario, y booleanos representan valores lógicos de verdadero o falso. En este caso, la diferencia entre caracteres y caracteres Unicode es la siguiente. Los caracteres indican caracteres desde el A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ¿sí? X, Y y Z. Y todavía vamos a agregar el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8 y 9. Y de aquí saltamos algunos símbolos muy básicos como los símbolos de admiración, de interrogación, tal vez el de pesos, de porcentaje, el de asterisco. Los caracteres Unicode lo único que hicieron fue que nosotros de un paquete estandarizado y limitado que correspondía a los caracteres, digamos, básicos, los caracteres Unicode lo que hicieron fue entrar para meter todavía más dígitos o más caracteres en este caso, ¿sí? Sobre el paquete de caracteres pues que ya había en ese momento. Si en este caso los caracteres solamente eran estos, pues entonces los caracteres Unicode lo que hicieron fue, nosotros llegamos a dejarte un poquito más de caracteres. Entonces, si antes no existía el menor o el igual, perdón, el menor o el igual, pues ahora ya lo tienes. Si antes no existía el mayor o el igual, pues ahora ya lo tienes. En este caso, a ver, permítanme, porque creo que no se está viendo la pantalla completa. Ok, en este caso lo que hizo Caracteres Unicode fue únicamente gestionar nuevos caracteres, añadirle a los caracteres básicos que eran estos, ¿sí? Añadirle a los caracteres básicos un conjunto más de caracteres, así como WhatsApp periódicamente está agregando más emojis. Lo que hizo los caracteres Unicode fue precisamente agregar esta parte, una extensión de los caracteres simples. Ok. En cuanto a los caracteres numéricos, pues únicamente se refieren a caracteres que solamente constan de puros números, ya sea que los números sean punto decimal, que los números sean negativos, que los números sean positivos, ¿sí? Que inclusive los números puedan ser representados sobre la forma A sobre B. En este caso, pues esos son los tipos de datos numéricos. Seguido de ahí, entramos con los booleanos. Recordemos que en Excel el semestre pasado nosotros habíamos visto que existía una fórmula que se llama igual buscar V, ¿sí? Y que en esa fórmula de buscar V, el último campo, nosotros solicitamos un falso o un verdadero. Nosotros teníamos las dos opciones de colocar un falso y un verdadero y nosotros siempre elegíamos este falso, ¿sí? Más allá de lo que debería de ser en Excel y de lo que deberíamos de haber analizado en Excel, a lo que se refiere un valor booleano es que únicamente el valor booleano va a tolerar dos tipos de solución, ya sea el falso o el verdadero.
En su momento, nosotros cuando ya estemos gestionando una base de datos, nos vamos a dar cuenta de cómo es que esta base de datos acepta estos valores booleanos. Muy bien. Si hago como mucho hincapié en las cosas y a ustedes se les generó alguna duda, recordemos que para eso está la clase. En unos minutos más adelante, pues podemos entender un poquito más a través de las preguntas que ustedes me hagan en conferencia para poder solucionar esta parte. Muy bien. Aquí tenemos un poquito de los dígitos o de los caracteres que son parte de un carácter Unicode, ¿sí? En este caso, nosotros estamos agregando el A con acento invertida, a lo mejor el A con esa pestañita que tenemos pues, no sé, en el idioma portugués, ¿sí? Bien. Muy bien. Algunos ejemplos de datos informáticos pueden ser los que componen la jerarquía de los datos informáticos, en una pirámide ascendente de lo más básico a lo más complejo. Muy bien. Esto sí es importante que conozcan, jóvenes, porque no nada más les va a servir en base de datos, sino en todo tipo de informática, ¿sí? Sobre todo en los formularios que ustedes tienen que contestar para tener acceso a la creación de alguna cuenta o de X cosa. Muy bien. Algunos ejemplos de datos, perdón, bits. Cada entrada del lenguaje de código binario, es decir, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces, lo que los bits corresponden son únicamente una entrada al lenguaje máquina, ¿sí? Que corresponde al código binario. Entonces, un bit solamente puede ser un 1 o un 0, nada más. Después del bit corresponde el carácter, que era lo que estábamos viendo anteriormente. Un carácter puede ser una A, una B, una C, un 0, un 2, un 3, un 4, un signo de admiración, un signo de interrogación, etcétera. ¿Sí? Estos caracteres son números, letras o caracteres especiales formados cada uno a partir de una combinación de bits. Por ejemplo, el número decimal 99 corresponde a 11000011 como caracteres individuales. ¿Sí? Muy bien. Los campos son un conjunto ordenado de caracteres. Por ejemplo, una palabra, como el nombre y o el apellido del usuario que llena un formulario en línea. Es decir, aquí ya estamos viendo cómo desde un bit los datos ya están, pues ya están creciendo. En este caso, campo lo vamos a conocer tal cual nosotros lo conocemos en el registro o en el formulario que Facebook nos hizo llenar para poder determinar cómo iba a quedar nuestra cuenta. Un campo es toda una palabra, ¿sí? Que obviamente es un conjunto ordenado de caracteres. En este caso, por ejemplo, un campo puede ser el nombre, ¿sí? Cuando el cliente solicita o necesita llenar el nombre, no va a poner como tal nombre, ¿sí? Lo que el cliente va a poner simplemente va a ser César. Entonces ya estamos viendo cómo un campo, ¿sí? Sale de un conjunto de caracteres y como un carácter sale de un conjunto de bits, ¿sí? Bien, espero hasta aquí vaya quedando claro. Si no, en un momento pues más registramos las dudas. Después de ahí nosotros tenemos un registro. Entonces, los registros no son otra cosa más que los conjuntos de campos ordenados como los necesarios para iniciar sesión en nuestro correo electrónico, Facebook, TikTok, etc. Entonces, si el campo viene del carácter viene de los bits, el registro viene de una combinación de campos. Entonces, aquí nosotros ya tenemos un nombre, ya tenemos un apellido paterno, ya tenemos un apellido materno. ¿Sí? Y después, seguido de ello, tenemos lo que sería un archivo.